entonces vamos a empezar con nuestra primera charla el día de hoy, que está a cargo de la doctora Selene García Ávila de la Universidad Autónoma del Estado de México. La doctora Selene nos trae la conferencia Algunas investigaciones en literatura y traducción. Y bueno, voy a hablar brevemente de la doctora. Ella es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México y fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 2008 a 2012 y profesora de español para extranjeros en la Universidad de Harvard de 2003 a 2004. Desde 2004 es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México y perfil ProDep desde 2005. Ha publicado poesía, reseñas y artículos académicos desde 1990, tanto en México como en el extranjero. Es líder del cuerpo académico en consolidación ProDep, estudios en literatura, traducción y cultura, y coordina la red temática nacional Estudios de Traducción en el ámbito universitario. Hizo una estancia corta de investigación con el grupo de investigación Historia de la Traducción en América Latina, con el doctor George Bastin de la Universidad de Montreal, y actualmente ha concluido los créditos del máster en traducción especializada, traducción literaria en el Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción de Sevilla, España. Es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de México y ha colaborado en revistas como La Colmena, Castálida, Nueva Revista de Filología Hispánica, Actual, La Jornada Semanal, Quipus, Revista Andina de Literatura, Anales de Literatura Hispánica, Mutatis Mutandis, entre otras. Ha coordinado varios libros colectivos y fue coeditora del Rescate Hemerográfico Gilberto Owen en El Tiempo de Bogotá, Prosas Recuperadas de 1973 al 35, en 2009. Pues vamos a darle un aplauso de bienvenida a la doctora Selene y le cedemos el micrófono. Bienvenida, doctora. Adelante. Gracias. Creo que no tengo, muchas gracias por la presentación. Creo que no tengo activada la cámara y como estoy compartiendo pantalla, creo que no sé cómo activarla. Ah, ya vi los logitos. Perdón, ¿eh? Tenía la pantalla cerrada. Bueno, Adelante. sí, miren, mi presentación es muy sencilla. Más bien la idea es ver pues hasta dónde puedo resumir los trabajos. Le proponía al doctor Marín pues hacer una presentación un poquito panorámica de algunos trabajos que he hecho. Seguramente pues aquí hay muchos estudiantes, entonces pensé que también la utilidad del trabajo podría ser dar a conocer algunas publicaciones, ¿no?, que están especializadas en traducción o que tienen la apertura para hacer este tipo de trabajos, evaluarlos y finalmente pues lograr la publicación. Entonces quizás también este puede ser el interés. Eh, entonces lo que voy a hacer es presentar los títulos de las investigaciones, comentar dónde se publicaron, cómo se planteó la investigación y resumir un poquito algunos de los hallazgos, ¿no? Entonces, tenemos que, bueno, este es el título de la presentación y aquí voy a hablar de dos trabajos publicados, uno en La Colmena, que es la revista de la Universidad Autónoma del Estado de México, y otra es de la revista Mutatis Mutandis, revista latinoamericana de traducción. Y los trabajos, a ver, déjenme ver si lo puedo hacer un poco más grande aquí, y que se ve mejor así. Este trabajo, el primero que voy a reseñar, es realmente un trabajo complejo y ahorita explico por qué. Se titula La traducción de noticias y la creatividad periodística de Gilberto Owen en el tiempo de Bogotá a través de prácticas de reescritura. Y este fue recientemente publicado en la revista Mutatis Mutandis. Bien, voy a tratar de resumir de qué se trata este trabajo. En este trabajo lo que hago es partir de una compilación que hice anteriormente junto con un colega de trabajos periodísticos de este autor mexicano, este poeta mexicano en los años 20-30,
que publicó en Bogotá. Entonces él se había ido a Bogotá y allá vivió del periodismo. Entonces hizo unos textos pues que quedan un poco a la mitad entre el periodismo y la literatura, ¿no? Pero al explorar un poco más ese tipo de textos, pues lo que salió a la luz fue que eran el resultado de retrabajar noticias que el propio Owen comenta que él tradujo, ¿no? Entonces es un trabajo complejo porque es difícil en realidad demostrar que él tradujo noticias allá en este periódico El Tiempo. Y digamos que sus columnas, las columnas que se estudian para este trabajo, publicadas en los años 30, pues evidencian que en realidad él estaba muy al tanto de, por ejemplo, el conflicto previo a la Segunda Guerra Mundial y tradujo muchas de estas noticias, ¿no? ¿Y en qué nos basamos? Bueno, en su propia, eh, en su propia versión, en su insistencia en que él vivió de este oficio en Bogotá. Entonces, el trabajo consistió, pues, en evidenciar que efectivamente noticias traducidas en el mismo diario habían sido reformuladas o reescritas, ¿no? Eh, en sus columnas. Ajá. Entonces, pues de algún modo este trabajo resume dos trabajos, ¿no? Primero, el rescate hemerográfico, que realmente fue hecho en la biblioteca de la Universidad de Harvard, donde afortunadamente se pudieron consultar microfilm los trabajos de Owen, ajá, y se pudo reunir y se pudo editar y pues todo es un proceso largo y después hacer el análisis de un segmento de esas de este rescate para después vincular esto con los procesos de traducción de noticias, ¿no? Que finalmente llevan dos cosas. Bueno, se pudo evidenciar, se pudieron evidenciar dos cosas. La primera, pues, fue la introducción del modelo del periodismo norteamericano a través de la agencia, de las agencias informativas, ajá, eh, de la United Press, por ejemplo. Y dos, el hecho de que como política de traducción, pues esos textos que vienen escritos en otros, en otra lengua, en este caso periódicos norteamericanos o europeos, pues entonces tiene que adaptarse un poco al receptor para que realmente se logre una lectura rápida, que es la lectura del periódico, pero al mismo tiempo amena y al mismo tiempo actualizada. Entonces de eso se trata este trabajo y bueno, lo dejo ahí por si hay preguntas y voy a pasar al siguiente. El siguiente es un trabajo que hice en conjunto con un estudiante en la licenciatura. Fue bastante complicado hacerlo porque a veces los estudiantes eligen esta modalidad de titularse por artículo y piensan que porque el texto es corto, el trabajo es menos y es al revés, porque un artículo resume eh, pues muchas fases del proceso de investigación y debe lograr una redacción pues bastante concreta. Pues al final se logró y lo que aquí se hace, pues es estudiar estas traducciones que hace Julián del Casal de algunos poemas en prosa de Jean Baudelaire para la Habana Elegante. Trabaja como un caso de traducción literaria y eh, bueno, el trabajo ocupa como marco teórico esta conjunción de la teoría de la relevancia con la traducción para subrayar pues que en primer lugar el traductor pues
era un literato, ¿no? Y que como literato, pues estaba atento a las cualidades literarias del texto original y eh, trató de conservarlas en el texto meta, ¿no? Y entonces, ¿dónde viene la relevancia? Pues en esta selección de los elementos, ¿no?, principales que caracterizan al texto. También se puede ver que en el caso de Julián del Casal, y podría yo decir en el caso de algunos otros traductores del poema en prosa, de los poemas en prosa de Baudelaire, pues hay una tendencia muy clara a traducir de manera literal, lo más literal que se pueda, ¿no? Siempre respetando la sintaxis y las reglas de la lengua meta, ¿no? Del español. Entonces, eh, pues bueno, quizás al trabajo le haría falta para mejorarlo, eh, pues otra sección para evidenciar la relación que hay entre este interés que tuvo Julián del Casal por traducir a Baudelaire y que además tradujo a otros poetas, solamente que previo a esto tradujo poesía en verso. Entonces decía yo, lo que hace falta es vincular cómo tradujo a estos poemas en prosa de Baudelaire y de qué manera esto influyó en el desarrollo de su propia escritura, porque Julián del Casal fue uno de los primeros poetas que decidió experimentar con el poema en prosa, ¿no? En lengua española. Entonces, bueno, ese es el otro trabajo, ¿sí? Y acá les puse la portada y la página de inicio de un libro en la izquierda, el de Poetas Mexicanas del siglo XIX, ensayos críticos sobre autores y temas. Ajá. Este es un libro de la UACM y aquí la doctora Leticia Romero Chumacero me invitó a escribir un trabajo que al principio yo no quería escribir, eh, pero bueno, ella me ayudó a reunir algunos materiales también, y entonces lo que aquí hago es reunir algunas traducciones hechas por mujeres. En el siglo XIX se utilizaron tres revistas, fue la revista Azul, la revista Moderna, y no me acuerdo cuál otra. Eh, entonces, es difícil explorar este tema porque a veces las autoras publicaban sus traducciones, pero no anotaban el nombre, entonces a veces usaban seudónimos, pero a veces algunas muy privilegiadas sí escribían su nombre. Entonces, esto es lo que se encuentra en este trabajo. Eh, Estudié a esta señora Prieto de Landazuri, ajá, traducían poemas de Víctor Hugo, por ejemplo, y es muy interesante, la verdad hacer el trabajo me ha agradado mucho, porque se pueden constatar varias cosas. Por un lado, la adaptación que hacen, digamos, al gusto de la época, ajá, y el requisito de que el texto final tiene que ser un poema, ¿no? Entonces sí se van a notar pues muchos cambios, a lo mejor de sintaxis o de vocabulario, pero eh, eso es porque el objetivo es presentar un poema bien hecho, o sea, con su rima, con su metro, etcétera. Entonces, bueno, con esto se quiere contribuir al estudio de la literatura escrita por mujeres, ¿no? En el siglo XIX. Y el siguiente, bueno, voy a pasar la página y entonces aquí lo que podemos ver ya es la descripción de ¿cómo se llaman los trabajos? ¿Sí? Y
se llama el artículo "Las escritores decimonónicas traducen poesía", la serie Reto. Y le puse así este subtítulo precisamente por eso, ¿no? Porque no solamente querían dar cuenta de lo que decía el texto, y aquí viene la parte literaria, ¿no? Sino que lo que querían era que el texto final tuviera una cualidad, una calidad poética. Ajá. No sé si después tengamos tiempo para ver algún ejemplo. Creo que no. La idea del trabajo, les digo, es mostrar como esta diversidad de lo que se puede hacer al conjuntar las dos áreas, ¿no? Literatura y traducción. Bueno, voy a pasar al siguiente trabajo que hice en conjunto con mi colega del cuerpo académico, Luis Juan Solís Carrillo, y se llama Octavio Paz, Traducción y Relaciones Literarias. Este trabajo también se publicó en La Colmena, y en este trabajo se estudia la correspondencia que Paz tuvo con Tomás Segovia en el epistolario que rescató a Anthony Stanton, parece. Y entonces, lo que aquí interesa estudiar es la importancia que siempre Octavio Paz le dio a la traducción, incluso antes de que fuese él un autor premio Nobel, ¿no? Antes de que se reuniera su ahora muy conocido volumen de traducciones, de versiones y versiones, él pensaba en la importancia que tenía la traducción en una revista literaria, ¿no? Entonces, eh, en su correspondencia se va estudiando cómo va resaltando él la importancia de las traducciones, qué tipo de traducciones, qué porcentaje de traducciones debe haber en la revista que él está proyectando, ¿no? Que después aterrizaría pues en la revista Vuelta, ¿no? Que tantas décadas nos dio de discusión literaria principalmente. Entonces, otro aspecto del trabajo es ver que él encontró en el tema de la traducción, pues una plataforma bastante eh, amplia, ¿no? No solamente para dar a conocer él a otros poetas, por ejemplo a los surrealistas, sino para tratar de establecer una correspondencia en tiempo real con otros agentes literarios que a la vez le pudieran permitir a él dar a conocer su trabajo pues de manera internacional. Entonces, aquí lo que, es que mi casa se ensució. Entonces, lo que yo estoy planteando es que la traducción, en el caso de Paz, no es solamente una actividad literaria, ¿no? Sino que también es una vía que le permite hacer estas asociaciones tipo agente literario y que sale el resultado positivo, ¿no? A favor de ambas partes. Entonces, también esto favoreció la difusión de la obra de Paz, de la obra poética de Paz y ensayística fuera del país. Voy a pasar al otro. Ay, no me deja. A ver. Ok. Ahora, voy a hablar de otros trabajos que estoy haciendo. Quiero hablar de la investigación que hice apenas hacer para pues, acreditar pues estos estudios del máster que hice. Fue en la modalidad en línea. Y entonces yo elegí investigación porque había también como posibilidad para terminar el máster hacer prácticas de traducción, pero yo elegí investigación porque es lo que más me gusta. Entonces se titula así: Tres traductores hispanoamericanos de las poesías de Ocean en el siglo XIX, Heredia, Borda y Lleras. Aquí estudié
las traducciones que hizo José María Heredia, en 1832, y hubo una antes también, de algunas poesías de Ossian, como El himno al sol. Entonces, está muy interesante este tema porque, bueno, si se revisa las traducciones de Ossian en España, por ejemplo, hubo muchas y muy tempranas, y en Hispanoamérica hubo menos, pero ¿cuándo se tradujeron? Esa es una pregunta muy interesante. Y los paratextos, ¿qué indican? Entonces, primero les explico brevemente estos tres autores, ¿no? Heredia, pues fue un autor exiliado, de origen cubano, que llegó a México, pues perseguido por haber, los españoles, ¿no? Por haber sido descubierto en una reunión de insurgencia, ¿no? Previa a la independencia. Entonces llega a México, aquí está unos meses, luego se va a Estados Unidos exiliado, está en Nueva York, se enferma, le da una pulmonía terrible que marcaría su vida porque murió muy joven. Y en Estados Unidos, pues, amplía sus conocimientos del inglés y empieza a traducir. Y unas de las traducciones que hace son las de Ossian. Aquí le quiero dar el crédito a una colega cubana que trabaja en la UAM, porque ella también fue la que me invitó a estudiar a Heredia. Es otro caso de que dudaba yo un poco en estudiar. Fue un traductor excepcional, trabajó muchísimo y muy interesante, muy riguroso y con buen conocimiento, eh, sobre todo de la otra lengua, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es esto, que los poemas de Ossian, a su vez, fueron presentados por Macpherson, ¿no? Un escocés, como unas traducciones de cantos épicos celtas, ¿sí? Entonces, en Europa generó mucha polémica. Muchos le dijeron que estaba mintiendo, muchos le dijeron que eso él se lo había inventado, que dónde estaban los originales, etcétera. Se le conoció durante mucho tiempo a este corpus, así, como las pseudo traducciones de Ossian. A partir de los años 90 se empieza a revalorar y se empieza a cuestionar que a lo mejor no eran tantos pseudo traducciones, sino que lo que pasó fue que él trató de adaptar los textos traducidos o rescatados de la tradición popular, porque eso sí está comprobado que Macpherson fue a hacer compilación de campo de las leyendas de Ossian, y entonces lo que ocurrió fue que él trató de adaptarlos al gusto de su época. Ajá. Entonces, muchos de esos textos, la mayoría, están escritos en prosa, en el original. Y lo que hacen los tres hispanoamericanos es traducirlo a verso. Y eso es lo que estudio en mi trabajo. Ajá. Entonces, Heredia y Lleras, bueno, las traducciones... Doctora Selene, perdón que la interrumpa, sí, pero ya tenemos poquito tiempo. Está bien. Voy a terminar esta Gracias. explicación y perfecto, termino. Gracias. Sí, muchas gracias por el aviso. Nada más quiero decir que Borda y Lleras fueron dos escritores colombianos, ¿sí?, que tradujeron muestras de Ossian en la revista El Mosaico. Yo siempre estoy estudiando revistas. Entonces, lo que se comprueba es que entre más regular es el modelo para traducir, ¿no?, ya de llegar a la lengua menta, es decir, un soneto con rima, consonante, etcétera, pues entonces más sacrificios tiene que hacer el traductor con respecto al texto origen, ¿sí? Y la segunda explicación, ya para terminar, es que en este periodo del siglo XIX, estamos hablando de los años 30 a los años 60, pues realmente el público y los mismos escritores asociaban de manera inmediata poesía con verso,
y hasta ahí lo voy a dejar. Y muchas gracias por invitarme.